Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy estamos festejando la independencia de México, en específico el grito prácticamente, ¿no? Y justamente como es pues esta celebración, nosotros quisimos celebrar con un tema un poco polémico, quizás, porque presenta controversias para las personas que pueden gustarle o no cierto tipo de películas, porque el día de hoy lo estamos dedicando al cine de ficheras. Nos guste o no nos guste, esto es un cine que marcó a la cinematografía nacional, como ya lo digo, para bien o para mal, y justamente de eso vamos a platicar el día de hoy en Miradas Locales TV. Estoy muy contenta porque en este episodio número 11 nos encontramos aquí en el estudio con la señora Ana María Fermín, quien nos visita de aquí del municipio de Toluca y nos visita y estamos muy contentos porque ella, además de ser nuestra invitada como público, ella se desempeñó como vedette hace ya algunas décadas. Y justamente durante el tiempo en donde las películas de ficheras eran un boom, pues ella trabajaba como vedette aquí en nuestro país. ¿Cómo está, señora Ana María? Pues muy bien, y gracias por la invitación. Vamos a platicar de justamente esos momentos que usted experimentó en carne propia, porque quizás nosotros, como algunas generaciones más jóvenes, no nos tocó vivirlas en carne y hueso, pero por eso es muy importante su experiencia y su opinión. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muy bien. Allá en casa nos acompaña en esta ocasión Donny Galeana, que también es de aquí de Toluca. Él es cineasta y pues viene representando justamente esta parte de los creadores, de los realizadores del Estado de México. ¿Cómo estás, Donny? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues todo bien, esperando a ver cómo nos va pues en este capítulo de Miradas Locales. Sí, cada quien vamos a ver nuestras perspectivas, a lo mejor se juntan, convergen o quizás podamos ahí tener algunos encontrones, quién sabe, ¿no? Un buen debate, exactamente. Y finalmente, en casa también se encuentra Gabriela Román, que ella es de Catepec, Estado de México. Ella es historiadora, investigadora independiente, directora general de Cinefolio y estamos también muy contentos de tenerte esta noche, Gaby. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me gusta mucho que se abran estos espacios de diálogo sobre cine y sobre este momento en específico, ¿no? Que es muy complejo y del que todavía hay muchísimas cosas que decir. Ni nos va a alcanzar seguramente el episodio de hoy, pero justamente para ir introduciéndonos, ya por lo menos tener un episodio de esto aquí en Miradas Locales. Muy bien, como ya saben todos ustedes que están allá en casa, estamos aquí a punto de iniciar el episodio número 11, pero antes vamos a lanzar con nuestra dinámica para romper el hielo. Y esta dinámica va a ser muy fácil. Voy a lanzar 3 preguntas y en estas 3 preguntas cualquiera de los invitados, de las invitadas pueden levantar su mano para indicar que ellos quieren responder porque se saben la respuesta. Son preguntas de opción múltiple, opción A, B o C. Dependiendo de la pregunta ustedes pueden pues obviamente indicar qué inciso creen que es el correcto, ¿vale? Entonces, ¿estamos listos para empezar? ¿Estamos listas para empezar? Recuerden que ahí en casa también pueden hacerlo, solamente respondan en los comentarios si se la saben. Voy a empezar con la siguiente pregunta que está muy fácil, ya saben, en cualquier momento pueden levantar la mano para indicar que ustedes se saben la respuesta, ¿va? Muy bien. Ahí va la primera pregunta. Primero, ¿con qué otro nombre se le conocía al cine de ficheras? Inciso A, las dramacomedias. Inciso B, las eroticocomedias. O inciso C, las sexicomedias. ¿Quién se la sabe? Levante la mano. A ver, Gabriela. Pues es las sexicomedias, ¿no? Que es el nombre del género. En realidad es como más popular escuchar ficheras porque fue el nombre que también popularmente se le dio a la primera película, pero al final creo que muchos historiadores del cine han utilizado este concepto, ¿no? De sexicomedias. Sí, es correcto. Muy bien, y bueno, ahora como Gabriela es historiadora, nos va a dar aquí como todos los detalles, ¿no? Muy bien, bravo. Entonces, tenemos un punto para Gaby. Ahora voy a lanzar la siguiente pregunta y en esa siguiente pregunta quiero que me respondan. ¿A qué vedette del cine de ficheras se le conocía como la número 1?
Inciso A, Lin May. Inciso B, Olga Briskin. O inciso C, Wanda Seux. ¿Quién se sabe Bueno, esa? como la primera, una de las primeras vedettes, o como, Que así es como le conocían, así le llamaban, la número 1. la número uno. La número uno fue Olga Briskin. Muy bien, eso, bravo. Exactamente, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué le decían así? Yo hace ratito que producción también me pasó esta dinámica, le dije, oye, ¿estás seguro que ya Sí. lo investigaste que sí? Me dijeron, sí, así le decían. Sí, ¿Usted sabe así por es. qué? Bueno, ella, su show era verdaderamente muy bueno. Ajá. Trabajaba hasta incluso en su espectáculo, aparte de tener un ballet, y que tocaba el violín muy bien, también trabajaba con animales. Entonces era todo lo que ella tenía era un espectáculo muy completo. Okay. Y pues siempre su lugar, ahí el lugar que incluso con el temblor se cayó ese hotel, siempre era un lleno total. Todos los días era lleno total. Ya entendemos. Entonces por eso fue la vedette número 1. Ok, ya aprendimos algo nuevo hoy porque yo la verdad no me lo sabía, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos un punto para la señora Ana María, un punto para Gaby. Ahí vamos, Doni, a ver si en esta te emparejas o si tenemos a una ganadora. Vamos a ir, le voy a pedir a producción que por favor nos ayude a pasar la siguiente película. Vamos a ver una escena de una película. Este es el juego de adivina la película. Entonces, producción, lánzamela en cuanto puedas, por favor. Y ahí estamos viendo la escena. Ahí está. Nos dice la combinación de la caja fuerte. Le vuelo Vamos los a ver unos sesos a su segundos hija. más. Las perfumadas siguen siendo un enigma para la policía. Bueno, ¿y qué me dice usted de las muchachas? ¿De cuáles muchachos? Las muchachas que estaban ahí. ¿Usted las conoce a las muchachas? ¡Uy, ya lo hicimos! Eres muy galante y me encantas. Bueno, no importa. Lo que quiero es pasar una noche muy violenta. ¡Al suelo! Sí, sí. ¡Rápido! ¡Las joyas! ¡Rápido! Ya. La señora Ana María dice que no nos alcanzó a ver mucho la escena porque la está viendo un poquito de lejos, pero seguramente ella se la va a saber, o sea, seguramente se la sabe. Entonces, de todas maneras voy a lanzar la pregunta y a ver, vamos a intentar adivinar, a ver si de pura casualidad la adivinamos. La película que vieron, bueno, la escena de la película que vieron es Las Cariñosas, inciso A, o inciso B, Las Perfumadas, y también tenemos en el inciso C, La Torta Caliente. ¿Cuál de las tres películas Como sería? no vi muy bien la película, no, yo no puedo decir. Tiene razón la señora Ana María, pero allá se la saben, Doni, Gaby. A ver, creo, bueno, por lo que vi, o sea, nunca he visto la película, pero por las imágenes que vi decía Las Perfumadas, entonces creo que es Las Perfumadas. Es correcto, es correcto. Ahí también iba una poquita de ayuda, justamente, para que en el periódico que venía el título o el nombre de la misma película, pues ahí pudieran tener el dato o la ayudita. Entonces, sí, en efecto, la película es Las Perfumadas. Y bueno, acá, ya a ver si después tenemos más donaciones o algo así para mandar a traer una super, hiper, mega pantalla para que cuando tengamos esta situación no haya problema de que no problemas vemos. de que no veo. Exactamente. A ver, producción, a ver si nos consiguen unos cuantos patrocinios. Y Bueno. pues los tres kits, ¿no? Sí. Ok, Como los no traje tres. mis lentes, pues entonces, Sí. para ver de cerca. En esta ocasión, las tres, a ver, nuestras dos invitadas tienen un punto, nuestro invitado que es Doni tiene su punto, ya tenemos un empate, muchas felicidades.
Los 3 se llevan su kit de miradas locales. Muchas gracias. Y así damos inicio al episodio del día de hoy, que es Cine de Ficheras, episodio número 11. Comenzamos. Hola, el día de hoy en Contexto les traemos el controversial Cine de Ficheras. Para hablar de ello tenemos que trasladarnos a los años 70, cuando México tenía más de una década de haber vivido su gloriosa época de oro. Por cierto, si quieren saber más de eso, échenle un ojo a nuestro episodio número 8, dedicado al cine de oro mexicano. Gracias por la recomendación. Ahora sí, entramos de lleno al tema de hoy. En los 70, México se encontraba en un desorden político, económico y social. La deuda externa aumentaba cada vez más y, como era de esperarse, todo esto permeó en la industria cinematográfica nacional. Durante el gobierno presidencial de José López Portillo, que fue de 1976 a 1982, Margarita López Portillo, su hermana, fue nombrada directora de Radio, Televisión y Cinematografía, labor que se recuerda como verdaderamente desastrosa, ya que desmanteló la infraestructura creada con anterioridad y dejó de apoyar a los jóvenes debutantes. Vaya, familiares de políticos en puestos públicos haciendo de las suyas, nunca me lo hubiera imaginado. Era algo común de la época, pero ese es otro tema. Continuemos. El gobierno se deslinda de la industria cinematográfica y desaparece con Acite 1, una de las productoras más importantes del momento, e inicia el proceso de liquidación del Banco Nacional Cinematográfico. ¿A poco había banco de cine? Sí, justo el gobierno lo creó en 1942 en la ya mencionada época de oro. La intención de su creación fue otorgar créditos para la producción de películas mexicanas y en general todo iba bien. Bueno, el punto es que López Portillo lanza un modelo económico llamado Alianza para la Producción, en donde en resumen el gobierno se deslinda económicamente de las producciones dejando esa inversión al capital privado, para así hacer frente a la situación económica nacional. Pero eso estuvo bien, ¿no? Así las empresas le inyectaban dinero a las pelis. Idealmente sí, pero el capital privado tenía otros planes para el cine mexicano. Estas nuevas producciones tomaron como inspiración el cine de rumberas de los 50, en donde se retomaban temas como la vida nocturna y la tragedia de mujeres que por su inocencia habían sido arrastradas al pecado y a la perdición a causa de un mal hombre. Esto, combinado con el panorama cinematográfico internacional de los años 70, en donde la sexualidad comienza a ser mostrada en la pantalla grande con mayor desenvoltura y creatividad, trajo consigo en esta época el llamado cine de ficheras. Las películas de este género consistían en mostrar a vedettes, abundantes desnudos femeninos, la participación de grupos musicales de renombre, así como una buena dosis de melodrama, situaciones chuscas, diálogos cómicos y muy poco románticos, inclinándose hacia los albures. Esto daría como resultado una fórmula totalmente exitosa. Oye, ¿estas pelis podrían ser la hermana mayor de OnlyFans y TikTok? Eso sí, no lo sé. En fin, estas sexicomedias, como también se les llamaba a estas pelis, rápidamente se volvieron bastante apreciadas por la clase media y popular. Los actores y actrices estrellas de esa época fueron Rafael Inclán, Sasha Montenegro, Alfonso Sayas, Carmen Salinas, Jorge Rivero, Lin May, Luis de Alba, Rosy Mendoza, Wanda Seux, Olga Brinskin, entre otros. La cinta que inició la saga del cine de ficheras fue Bellas de Noche de 1975, dirigida por Miguel M. Delgado. También destacan La vida difícil de una mujer fácil de 1977, El día de los albañiles de 1982, Burlesque de 1980 y La casa que arde de noche de 1986, solo por mencionar algunas. Cabe destacar que el éxito de estas cintas se replicó por casi 2 décadas. Oye, pero ¿y por qué ficheras? Bueno, el cine de ficheras toma su nombre de las fichas que se le daban a las mujeres por beber y bailar con los clientes en los bares, con la posibilidad de ofrecer servicios sexuales según su voluntad. O sea, prostitución. Entonces, ¿las películas de ficheras eran malas? Bueno, se suele creer que es un cine de baja calidad en cuanto a narrativa y estética. Ora, ¿a poco las temáticas sí estaban chidas? En este sentido hay diferentes posturas. Por un lado, se habla de la liberación femenina, en donde las mujeres ejercen su sexualidad sin pensar exclusivamente en el matrimonio, y que a pesar de estar confinadas al cabaret, no la pasan del todo mal y son independientes del hombre. Pero por otro lado, a pesar de que en el cine de ficheras las figuras más representativas fueron las reinas del cabaret, podríamos decir que este era un cine hecho por hombres,
protagonizado por hombres y dirigido hacia los hombres, en donde se normalizó la prostitución y la mujer era utilizada meramente como un objeto. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Pues bueno, ya vimos esta pequeña cápsula en donde nos contextualiza un poco de qué se trataba estas llamadas películas de ficheras. Y bueno, un poco para retomar esta situación del contexto en el que se desempeñaba y se desenvolvía el cine mexicano de aquella época, tenemos que recordar que López Portillo, en su sexenio, durante su sexenio, es cuando se comienza a privatizar el cine mexicano. En este sentido, pues es cuando las empresas o el capital privado comienza a financiar películas mexicanas que antes estaban financiadas por el Estado, y entonces el capital privado tiene la necesidad de recuperar su dinero, por supuesto que había invertido, en la taquilla. Y las películas que recaudaban en la taquilla, pues justamente comenzaron a hacer el cine de ficheras, por muchísimas razones. Aquí un poco se menciona que las películas de ficheras pues tenían una visibilidad de la figura de la mujer, en donde había desnudos o semidesnudos, el léxico, digamos que era pues ya un poquito subido de tono, lo que en la televisión pues se prohibía, ¿no? Y entonces la gente y el público se iba a ver las películas porque ahí era un poquito más permisible pues esta situación, ¿no? Mi pregunta en específico, voy a abrir esta etapa con usted, señora Ana María, que me gustaría que nos respondiera cómo recuerda usted aquel momento del boom de las películas de ficheras, porque una cosa era lo que sucedía en las películas, en la pantalla, sí, y una cosa muy distinta a lo que usted vivía. Lo que sucedía en los centros nocturnos. Exacto. Porque los centros nocturnos eran elegantes, con las vedettes con unos vestuarios increíbles. Iba mucha gente de la política, gente pudiente. Entonces realmente de eso de que decían de que no sé como las fichas, que la ficha, ¿no? que porque se fichaba o alguna cosa así, de eso de que se regalaba, bueno, que se daban las fichas, pues no, tampoco. O sea, hay muchas cosas que aparecen en las películas que realmente no son ciertas, no es verdad como eran los centros nocturnos. Ahí hay demasiada vulgaridad, pues, ¿cómo podría yo decir? Demasiada libertad en todos los aspectos de lo que ahí presentaban. Entonces, pues realmente ahí se exageraba. En esas películas se exageraba absolutamente en todo. También hasta en los desnudos, que sí hubo un tiempo donde se utilizó, que era el teatro del burlesque, ahí sí había desnudos, pero pues era otra situación, no era como acá en los centros nocturnos. Entonces en los centros nocturnos, vuelvo a repetir, eran grandes vestuarios, se presentaban con grandes vestuarios, con unas coreografías increíbles, pues otra cosa completamente diferente a lo que se presentaba ahí. Ok, pues a mí me gustaría un poquito, por ejemplo, ya nos desmintió esta parte de las ficheras, que era importante, o por lo menos para mí era importante desmitificar, porque por lo menos en el cine se entiende y se le conoce y se le denomina como el cine de ficheras por estas fichas que se intercambiaban para que las chicas bailaran con los hombres, y aquí incluso dice, ¿no? Hasta por favores o no favores sexuales, ¿no? Que podían ir un poquito más allá. Y como bien lo sabemos, ¿no? O sea, en el cine era de pronto también no todo es verdad, ¿no? O sea, también se puede ficcionizar y se pueden exagerar las cosas, y quizás hubo un momento en donde las personas pensaran o pensáramos que lo que se veía... que así era, exactamente. ¿verdad? Pero no, todo lo contrario. Y eso era importante porque aquí ya rompimos con ese primer mito, que por lo menos yo en específico no lo sabía, y creo que, no sé si allá en casa o ustedes chicos, si lo sabían o no lo sabían, pero por lo menos ya tenemos esta información de súper primera mano, ¿no? Es maravilloso. ¿Ustedes lo sabían? Nada más para... aquí romper esta parte
de los mitos, ¿lo sabían o no lo sabían? Gaby. Bueno, primero agradecer por esta explicación. La verdad es que sí es muy interesante escucharlo de primera mano, ¿no? Y de alguien que de alguna forma experimentó este proceso. Viví en esa situación, ¿no? O sea, que realmente yo trabajé ahí en los centros nocturnos. Perdóname, Gaby, para dar contexto, platíquenos, señora Ana María, ¿en dónde trabajaba? Bueno, yo trabajé en Los Globos, que era uno de los mejores lugares, Los Globos, en Terraza Casino, en el Closet, en la Copa de Champán, no sé, tantos lugares. Trabajó en muchos... en muchos lugares, casi en la mayoría de los centros nocturnos. Entonces, trabajé. por supuesto que sí tenemos aquí a una súper conocedora y no le vamos a venir a mentir ni a engañar, al contrario, ya nos va a venir a quitar el velo de encima. Ahora sí paso contigo, Gaby. Pues como tal, en mi opinión, a pesar de que a lo mejor estas películas sí reflejaban un poco la vida en los centros nocturnos, pues también sabemos que son ficciones, ¿no? No son documentales, son películas de ficción. Entonces creo que sí es posible creer, ¿no? En esta idea en que directores y guionistas exageraban en sus argumentos, en sus historias, ciertos elementos, ¿no? Sí están influenciados por la realidad. Aparte tenemos venimos arrastrando una tradición muy grande, ¿no? De cine de rumberas, de cine de prostitución, porque incluso la primera película sonora de México, esta que es Santa, es una película con una historia de prostitución, ¿no? Entonces venimos arrastrando una larga tradición cinematográfica de cine de prostitución, de cine de rumberas, de bailarinas exóticas. Entonces sí creo que como elementos narrativos, ¿no? De la cinematografía, pues los directores utilizaban esta exageración, ¿no? Como recurso. Es obvio que para que una película venda, se tienen que exagerar un poco las cosas, ¿no? Si hay un poco de sensualidad, debe haber más sensualidad. Si hay violencia, debe haber más violencia. Entonces creo que sí, pues esto de exagerar ciertos elementos se debe a la idea de vender cine. Obviamente, todas estas películas atraían por eso, ¿no? Si fueran si fueran narrativas más sutiles, yo creo que no hubieran tenido todo ese éxito que tuvieron, ¿no? Como películas taquilleras. Sí. Y para retomar contigo, Gaby, si el cine es un espejo de la realidad, o por lo menos nos muestra una parte de ella, hay muchas cosas que decir, por supuesto, de las películas de ficheras, pero ¿qué podrían decir estas películas de nosotros como mexicanos? Que justamente hubo un gran público que iba, las consumía y que las hizo tan famosas, y que de alguna u otra manera también este cine ayudó a que la industria cinematográfica de nuestro país pues saliera a flote, independientemente de las circunstancias económicas por las que atravesaba el país. Pues sí, como dije, son productos que vienen a partir de la demanda de cine. Realmente si son temáticas que atraen a las personas, y vieron que con una película como esta de Bellas de Noche, de Miguel M. Delgado, se atrajo a tal cantidad de personas, estuvo muchísimas semanas en taquilla, era obvio que los cineastas iban a seguir experimentando con ellas, ¿no? Fue como ver la funcionalidad del cine. Ahora, lo que me preguntas de que son reflejo de la sociedad, pues sí, lo son, porque pues el cine es parte de eso, ¿no? Es parte de nuestra historia y de los modos en que funciona el entretenimiento, los medios de comunicación, y por supuesto estos discursos que vienen de la cinematografía. A mí me gusta pensar que es un fenómeno complejo, ¿no? Como alejarnos de la generalización, tratar de comprender que no solamente se hizo en esta época cine de ficheras,
y que también en las épocas en las que se considera que el cine fue grandioso y todo, también hubo películas ahí malas, ¿no? Entonces es como pensar un poco en estos procesos en los que hay una diversidad de contenidos, ¿no? También, pese a que el cine de ficheras fue muy popular y de masas, había ahí otros discursos, ¿no? Que tal vez cineastas no tuvieron la oportunidad de sacarlos a relucir precisamente por este contexto, ¿no? Que vimos en el video de que habían cerrado las productoras del Estado que se habían abierto en un sexenio anterior con Luis Echeverría, ¿no? Todas estas productoras que impulsaron un cine incluso de corte izquierdista, ¿no? Con directores como Arturo Ripstein, Felipe Casals, Alberto Isaac, y que al final de cuentas, pues este contexto político que amarró o que jaló a la industria privada, pues es lo que impulsó, ¿no? Estos discursos. Sin embargo, sí había ahí cineastas haciendo otras propuestas, no podemos decir que solamente se hizo cine de ficheras, pero bueno, sí pensar un poco en la complejidad. Incluso en la actualidad todavía existe cine comercial mexicano que utiliza recursos de albur, ¿no? O ciertas escenas eróticas. Entonces, tampoco es que nos hayamos desprendido por completo de esos discursos o esas temáticas. Y bueno, es como pensar en la diversidad de contenidos. Claro, para allá voy a ir seguramente en los siguientes bloques porque quiero retomar eso último que dijiste. Al final, pues ahí hay una herencia y hay un legado que no nos lo hemos quitado, entonces ya hablaremos de ello. Donny, me gustaría ahora pasar contigo para que nos cuentes desde tu perspectiva, pues como creador, como cineasta, ¿tú qué crees que el cine de ficheras le haya aportado a la cinematografía nacional? Lo que creo que le haya aportado, bueno, igual retomando un poquito con la historia, pues estamos viendo casi 2 décadas, pues que para algunos historiadores del cine y para algunos cineastas pues es un hoyo negro, ¿no? Es algo que se quiere olvidar, pero también es algo que ha marcado la historia del cine mexicano, porque a partir como de estas películas nos han catalogado, ¿no? Nos han estereotipado como mexicanos, ¿no? De, ay, así son los mexicanos. Pero siento yo que la mayor aportación que hizo este cine fue el no dejar caer una industria que estaba en el hoyo, ¿no? Fue hacer pues, películas de cierto modo baratas, ¿no? Nada complejas, ¿no? Muy fáciles de vender y que si hacías una película con 5 pesos podías ganarle 20 y así sobrevivía el cine mexicano, ¿no? No había como una complejidad. Igual porque también, si hablamos también de la política, pues no querían que hablaran mal, ¿no? De la política, que mostraran una sociedad así toda mal, sino que pues, esta fantasía que se vendía, ¿no? Ya lo dijo la señora Ana María, que la realidad es un poco distinta, ¿no? A lo que veíamos en las pelis. Y yo creo que era para eso, ¿no? Porque la gente que lo consumía pues, eran las personas con bajos recursos, ¿no? Que querían salir como, pues no sé, un poquito de su realidad y se iban al cine a consumir esas películas que los hacían pensar un poquito en otras cosas y no tanto en lo que estaban viviendo, ¿no? Entonces, creo que esa, o sea, a mi parecer, esa es la aportación de este cine. Y ya, porque pues narrativamente y calidad de películas, también calidad actoral, pues no había mucha, ¿no? Sí, claro, justamente por eso lancé la pregunta de cuál crees que haya sido la aportación en un sentido positivo, porque quizás
si te pregunto qué crees que le hizo el cine de ficheras al cine nacional, entonces más bien nos volcaríamos hacia lo negativo, ¿no? La mayoría, la gran parte hablaríamos de justo de su narrativa, de la pobreza actoral, de técnica, etcétera, pero tratemos de ver qué fue lo positivo, y creo que también tienes toda la razón, esta parte de que haya rescatado una industria o lo que quedaba o lo que estaba ya quedando de ella, era importante, ¿no? Porque también tenemos aquí a directores que habían dirigido a Cantinflas, a Miguel M. Delgado, por ejemplo, que fue el creador de Bellas de Noche. Tenemos a Chano Urueta, que había hecho las películas de luchadores, pero que anteriormente había hecho el cine de la época de oro. Y es son una serie de directores que no podemos dudar de su calidad como directores, pero que estaban atravesando un momento fuerte en nuestro país, ¿no? Y necesitaban poder salir adelante con lo que ellos sabían hacer. Adelante, Donny. Y también, bueno, a eso que dices, los directores también que ya llevaban una carrera hecha, pues tenían que sobrevivir de alguna manera, ¿no? O sea, se podían haber dedicado a cualquier otra cosa, pero obviamente si vivían del cine, pues tenían que hacer este tipo de películas. Igual siento yo que pues esta época ayudó bastante a que nuevos cineastas, nuevos realizadores surgieran, ¿no? Pues no sé, Cuarón, Guillermo del Toro, o sea, en los 90 surgió como una nueva ola, ¿no? En donde pues ya se replanteaban otro tipo de cine, ¿no? Otro tipo de narrativas y querían como se cambiaron el chip, ¿no? De por qué tenemos que hacer el cine de ficheras si no aporta nada, ¿no? Entonces creo yo que también esa es una aportación, como el darnos cuenta de que estábamos haciendo mal cine. Claro. ¿Sabes? Yo siempre digo, yo tengo claro lo que quiero, pero tengo más claro lo que no quiero hacer, ¿no? Y a veces aprendo no de las buenas experiencias, sino de las malas experiencias. Y entonces, si yo veo lo que sucedió o lo que le sucedió a el cine en mi país en cierta época, bajo ciertas circunstancias, yo digo, no quiero volverlo a repetir y mejor vamos hacia otro camino. Entonces, yo creo que tienes también la razón en ese sentido. A los nuevos realizadores les trajo este aire de decir, nos estamos ahogando en este tipo de películas, a lo que sigue, qué es lo que tenemos nosotros ahora que proponer. Adelante, Gaby. Sí, retomando un poco esta idea que menciona el compañero Donaldo, a mí me parece también muy interesante, ¿no? Ver cómo ciertas figuras muy importantes de la época de oro del cine mexicano también tuvieron que adaptarse a esa época, ¿no? Por ahí tenemos también a Alejandro Galindo haciendo Las del Talón, Gilberto Martínez Solares, que fue uno de los directores que siguió trabajando por muchísimos años con cómicos, pues en la época de oro lo vimos trabajar con Tintán, pero hubo una continuidad y ya después también incursionó en este tipo de cine, ¿no? En las sexicomedias. Entonces creo que sí es muy interesante cómo incluso los cambios en la producción cinematográfica de algún modo tuvieron que ser parte de la vida de estos cineastas que se habían consolidado, ¿no? Con muy buenas películas en la época de oro y que habían sido películas aclamadas por la crítica, incluso censuradas, ¿no? Como una película tan importante de Alejandro Galindo como es Una familia de tantas, y ver cómo este giro, ¿no? En sus narrativas es muy, muy interesante. Ok, muy bien, ahora nos vamos a ir a continuación a nuestra siguiente cápsula porque también nos interesa saber aquí en Miradas Locales qué es lo que opina la gente de, pues por supuesto, del cine de ficheras. ¿Qué es lo que todavía recuerdan las personas sobre este cine? ¿Saben las películas que había en aquella época? ¿Quiénes participaban como actores, actrices? Es decir, en general, ¿qué es lo que recuerdan? Josué, ¿qué es lo que nos tienes a continuación en la siguiente cápsula? Vamos contigo. El cine de ficheras se convirtió en parte de la cultura mexicana. Sin embargo, también es un cine un poco controversial. Salimos a la calle a preguntar a la gente para ver qué opinan de esto. Sí. ¿Usted ha visto el cine de ficheras?
Las he visto, pero no me llaman la atención, pero ahora sí, nada más de pasadita. Pero que me quede a ver la película, no. No, ya no, casi ya no. Se perdió esa ya tradición, ya no hay mucho como antes. No, pues porque me parece que no tiene ningún contenido que aporte algo. Sí, he visto películas. Para mi edad que tenía en ese tiempo, no me gustaba. Entre Ficheras anda el Diablo, La Pulquería, la 1 y la 2 son películas que he visto. ¿Qué opina de ese tipo de cine, señor Armando? Pues a mí sí era de mi agrado. Sí, era de mi agrado porque pues uno joven se divertía uno ahí bien, todo, ¿no? Pero hasta ahí nada más. No me llama la atención porque eran puras películas con temas vulgares. Así de hecho, de lo poquito que llegaba a ver una escena. Muchos antivalores, mucho lenguaje en doble sentido, pues que no enseña nada, al contrario, serían un vicio para la sociedad. ¿Usted recomendaría ese tipo de películas para que la gente las pueda ver o disfrutar? Pues algunos sí, pero algunos los ven en otro sentido. Sí, porque pues, hoy en la actualidad los chavos están muy despiertos y ya no se le va nada vivo. No, definitivamente no, ya bastante tenemos con los videos que ven en Facebook. Mi respuesta es verlas, pero también darles un buen sentido del tema. Sí, son películas mexicanas y hay que apreciar el arte mexicano. El cine mexicano es fantástico. Y pues bueno, creo que estas respuestas nos van a tener un buen debate ahí en el estudio. Volvemos contigo, Magali. ¿Qué tal vieron las respuestas de la gente? Por ahí hubo personas a las que les gustaban esas películas y otras pues que no, la mayoría justo eran mujeres a quienes no les agradaban ese tipo de películas y yo estoy casi segura pues es justamente por cómo utilizaban el cuerpo femenino, a las mujeres, el papel de ellas, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Lo que yo quiero destacar aquí es que ya no se vio en esta pequeña capsulita, pero la señora, la viejita, la que tenía el cabello canito, ella en esa participación que dijo, yo comprendí cuando ya con el tiempo que esas películas se deben de ver, pero para lo que no debe de hacer uno, ¿no? Entonces yo me moría de la risa porque pues, como en su manera de pensar y en su manera de ver las cosas hay cierto tipo de contenido que es lo que nos debe indicar qué es lo que se supone que no tendríamos que estar haciendo. Y otras personas, por ejemplo, la otra señora que dice como de... No, perdón, el señor, como que estas películas pues ya ni le hacen nada también a las nuevas generaciones porque ya lo que ven pues no tiene comparación. Y como lo decía también el video al principio de contexto, estas podrían ser, estas películas, las hermanas mayores de OnlyFans y de TikTok. Yo no sé, ahí lo dejamos, yo no lo dije, ¿no? Pero bueno, quién sabe qué puede estar pasando con nosotros en la sociedad. ¿Usted qué opina del sondeo, de lo que dijo la gente, señora Ana María? Pues en parte tenían razón porque, como yo lo dije al inicio, se me hacía demasiado, las películas muy vulgares en la forma que se expresaban, pues vuelvo a repetir que no era así, entonces sí. A mí realmente nunca fue de mi agrado ver una película de las ficheras. Es más, nunca las vi, si acaso nada más unos cortitos, pero hasta ahí, pero tampoco me llamó la atención. Como también dijo la señora al principio, y de pasadita, sí, como nada que... más de pasadita. Okay. Así es. Gaby, ¿qué opinas de lo que dijo la gente? Sí, es notorio, ¿no? Que hay gustos encontrados y sí se definen por... Estás muteado, porque estás muteado. A ver, denme un segundito. Yo sí la escucho. Ya, a ver, Gaby. ¿Ya? Ya, listo. Pero ahora me escucho doble. Ya, ahí está. Pues vimos opiniones muy encontradas, ¿no? Y particularmente creo que sí están definidas por el género. Creo que sí es bastante notorio que a los hombres les gustaban más este tipo de películas. Y pues sí, a las mujeres a lo mejor no les parecían muy agradables porque al final de cuentas sí estaban dedicadas a un público masculino, ¿no? Y evidentemente hay una cosificación del cuerpo, de la mujer, entre otros elementos. Y
pues sí, siempre atrajeron más a los públicos masculinos. Por supuesto. Donny, ¿tú quieres mencionar algo? ¿Quieres aportar algo? Pues, o sea, sobre los sondeos. Sí, sobre el sondeo. Bueno, me parece muy interesante pues la visión que tenían, ¿no? Sobre los que consumían este cine, que pues les parecían agradables, pero que para ya las generaciones de ahorita ya no las tienen que ver, o las tienen que ver de otra manera, porque según están muy despiertas, ¿no? Pero pues, siento yo que es al contrario, ¿no? Yo creo que, pues, a como las veríamos ahorita, pues sería destacar pues todo el machismo, toda la misoginia, toda esta cosificación del cuerpo de la mujer, ¿no? Estos hombres feos con suerte, ¿no? Chistosos aparte, ¿no? O sea, como que creo que criticaríamos más eso, o lo veríamos como de esa manera, a disfrutar de la película, ¿no? Yo creo que hasta haríamos memes sobre todas las pelis, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Sí, y donde que a ti te gusta hacer muchos memes, Donny, entonces te sacaré unos muy buenos. Sí. Oiga, señora Ana María, a mí me gustaría saber si estas películas eran tan famosas en aquellos años y usted se dedicaba al vedetismo en ese entonces, ¿cómo lo resentía? O sea, ¿cómo era también su día a día? ¿Había gente, había varones que se acercaban a usted con otro pensamiento por lo que veía en las películas que se podía hacer en esos lugares? No es porque lo que se vieran en las películas. Okay. No, definitivamente. Como vuelvo a repetir, la gente que asistía era de otro tipo, de personas, entonces no es de que porque se veían ya las películas, entonces ya no se iban a tratar así, ¿no? Okay. O que porque ya venían las películas ya habían esas proposiciones o esas vulgaridades. No, definitivamente no. O sea, yo no lo resentí, yo no vi esa situación. En mi caso yo no lo vi en esa situación. Porque posteriormente, como ya me dediqué a cantar, entonces yo ya trabajaba en bares y pues como estuve, que yo era desde luego joven, pero con mucha cantante que fueron intérpretes de Agustín Lara. Entonces las señoras ya eran mayores, de renombre, y pues yo trabajé con ellas. Entonces yo ya estaba ya completamente en otro aspecto. Yo ya no participaba como en los centros nocturnos, así como vedette, ni mucho menos, sino que ya como cantante de bar. Okay. Así es que yo, en esa época de ese cine, yo ya no lo resentí por ese aspecto. Claro, porque yo solamente lo pienso, no es que tenga seguridad, pero cuando algo se vuelve muy famoso, la gente pues incluso hoy en día, de pronto hay películas que la gente piensa que son reales o que realmente eso pasó. Entonces me imagino hace 30, 40 años que sí debió de haber sido también una dinámica distinta. Pero bueno, creo que aquí todas las que estamos participando, podríamos decir que este tipo de cine no es un cine que sea de nuestros favoritos o un género favorito del cine mexicano, pero si ustedes quieren rememorar o recordar alguna película de este cine, del cine de ficheras, de las sexicomedias, que recuerden y en qué contexto la vieron, ¿no? Me gustaría saber si me pueden platicar un poco de esto. Yo, para empezar como con la anécdota, yo sí recuerdo en algún momento que en mi casa con mis papás, recuerdo verlos viendo estas películas por la televisión, o sea, que era algo que pasaba en la televisión, no que ellos fueran a ver las películas, obviamente mucho menos que nos llevaran, pero sí tengo como una vaga, por ahí recuerdo, y que además las pasaban en las noches. No me acuerdo por qué en específico, creo que ya era mi hora de dormir o algo así, y entonces en algún momento seguro me paré al baño o lo que haya sido, y recuerdo estas películas
justamente por estos actores que, como lo dijo Donnie hace ratito, ¿no? Los actores feos con suerte o algo así, porque pues no eran muy agraciados físicamente, pero estaban rodeados de mujeres exuberantes y guapísimas, porque eso sí hay que decirlo, las mujeres que aparecían ahí eran guapísimas, ¿no? Unos cuerpazos increíbles, ¿no? Esta es como mi anécdota que yo recuerdo de ver ese tipo de películas. Nunca, la verdad, me aventé una película completa, ahí sí no les sé decir, pero sí recuerdo como estos títulos de La Pulquería. No sé por qué esta sí la tengo como muy en la cabeza, por alguna razón. ¿Tú, Gaby? Al igual que tú, también recuerdo que eran películas muy televisivas, ¿no? Como de esas que pasaban en el Canal 9 por las noches. Y sí recuerdo que a veces mi mamá las ponía y yo tampoco las veía completas porque aparte yo era una niña, entonces así como por fragmentos y cuando pasaban escenas ya un poco más fuertes, pues era de tápate los ojos o vete, ¿no? Pero sí recuerdo que uno de mis acercamientos más formales a este tipo de cine fue cuando yo estaba haciendo mi servicio social en la Filmoteca de la UNAM y teníamos un cineclub interno, ¿no? De prestadores de servicio social. Y uno de nuestros ciclos que por ahí armamos fue sobre prostitución en el cine mexicano y pues nos dimos todo un recorrido, ¿no? Desde Santa pasando por las películas de rumberas y todo, las de los 70s, El Lugar Sin Límites y muchas otras. Y en un momento llegamos a Bellas de Noche, a esta película, ¿no? de Miguel M. Delgado, que fue la pionera y que le dio nombre al género, que de hecho se llama, o sea, el nombre del cartel, el nombre oficial es Bellas de Noche, y la gente empezó a llamarle ficheras, y ya después se quedó como este formatito de muchas de estas películas, que es como nombre y subtítulo de película, ¿no? Que incluso en los libros de historia del cine siempre encuentras el nombre de la película y entre paréntesis el subtítulo, porque es el nombre popular que se le dio, o a veces es el nombre que se les da en otros países, ¿no? Entonces es también un fenómeno ahí chistoso, pero recuerdo que yo me divertí mucho en particular con esa película, con Bellas de Noche, con El Vaselinas, que es Lalo el Mimo. También considero que es una película con un buen elenco, o sea, tiene grandes actores. A mí en lo personal me gustó la actuación de Sasha Montenegro, de Jorge Rivero. Tenemos la musicalización de la Sonora Santanera, que también enriquece muchísimo la película, con coreografías muy interesantes, incluso las tomas, ¿no? de los bailes son muy buenas. Creo que es una película que, a diferencia de sus hermanitas que se hicieron al futuro, que ya fueron un poco más descuidadas en el sentido de que eran películas que se producían en masa y para vender, sí creo que esta película pionera es muy rescatable, incluso en la trama, ¿no? Momento en el que vemos la vida del boxeador, de Jorge Rivero, de su hermana, creo que tiene ciertas cosas rescatables, ¿no? Y aparte tiene su mérito por ser una película que le dio el nombre a todo un género, ¿no? Sí es como muy especial la historia de esta película, y yo sí recuerdo que disfruté mucho Ficheras, ¿no? La primera. Ya después, igual ahí en la tele, viendo el canal de película y todo, me topé con otras, con un Rafael Inclán más viejo, porque en esta de Bellas de Noche es muy joven, es un muchachito, y ya en las que sale Alfonso Sayas, porque incluso también hay que tomar en cuenta que el cine de ficheras tiene como sus propias épocas, ¿no? O sea, están estas que se hicieron en el sexenio de este presidente, de López Portillo, pero pues después, ya con el siguiente presidente, con Miguel de la Madrid, ya se hicieron, se siguieron con estas películas, pero sí siento que ya había una decadencia de por medio, ¿no? De este primer momento con López Portillo. Entonces, incluso tiene sus particularidades pensar en toda esta gama de cine de ficheras. Tenemos en las primeras películas a Lin May, a Sasha Montenegro, y ya en las últimas a Lorena Herrera. Entonces sí creo que hay una diferencia muy, muy notoria, ¿no? Incluso en las actrices que aparecen ahí, y en la musicalización, en todo.
Pero bueno, creo que también en la actualidad ya están surgiendo otros enfoques de investigar esas películas, de analizarlas, de dialogar alrededor de ellas, que incluso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Dialogar en torno a todas estas obras en conjunto. Sí, por supuesto. Me gustaría ahora conocer lo que recuerdas, Doni, tu experiencia. Quizás, no sé si tus papás o la gente de tu alrededor o en algún momento te tocó ver una escena o toda la película de este tipo de películas, pues. Pues sí, recuerdo igual en la televisión ver alguna de estas pelis, por ejemplo, El Día de los Albañiles, Los Verduleros, bueno, que hay como 5 películas de Los Verduleros, no sé cuántas hay. Pues no sé, como también estas de Juan Camaney, ¿no? Hasta me acuerdo que mi papá decía su frase, ¿no? Esta de masco chicle, pego duro y tengo hijas de montón. O sea, es como súper, pues es como la época también, bueno, de ahí viene la sexicomedia, ¿no? El surgimiento también como de estos comediantes súper vulgares, ¿no? Que daban risa, ¿no? Entonces, pues solo recuerdo eso, no me acuerdo de la película, creo que la bloqueé totalmente en mi cabeza, pero sí he visto películas del cine de ficheras y no es de mi agrado, la verdad no son de mi agrado. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Con esta intervención de Doni nos vamos a ir a nuestra tercera cápsula y ya así de esta manera nos estamos perfilando hacia el cierre de nuestro episodio número 11 que lo estamos dedicando al cine de ficheras. Así que a continuación vamos a ver qué es lo que nos prepararon de datos curiosos, de chismecito del cine de ficheras. Regresamos. ¿Qué onda? ¿Ya vamos a empezar con el chismecito? Ash, para eso sí eres bueno. Pero sí, ya vamos a comenzar. Hoy les traigo los 7 datos que seguramente desconocían del cine de ficheras. Venga. Número 1. Si los clientes de las ficheras consumían una bebida, ellas recibían una ficha canjeable por dinero a la hora del cierre del cabaret. Número 2. La peli Bellas de Noche de 1975, dirigida por Miguel M. Delgado, está basada en la obra de teatro Las Ficheras. También es interesante resaltar que Miguel M. Delgado fue director de un número importante de películas de Cantinflas. ¿Es neta? Sí es en serio. Chale, ya no podré ver igual a Cantinflas en el bolero de Raquel. Te pasas. Número 3. La película Bellas de Noche en un principio se iba a llamar Las Ficheras, pero la censura lo impidió. La cinta se estrenó y logra estar en las salas de cine durante 26 semanas, llenando los lugares de donde se proyectó. Sin duda, un rotundo éxito. Para éxito, el de mis Avengers. Ignoremos eso, prosigamos. Número 4. La música que se tocaba en este género cinematográfico hacía referencia a exaltar los sentimientos de despecho, traición, sacrificio y en su mayoría llamaban a la mujer de una forma metafórica como ave sin rumbo. Número 5. Por aquella época comenzaron a desaparecer los cabarets en la Ciudad de México y fueron desplazados por los tables dance. Número 6. Y aquí sí viene chismecito rico. Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como el Negro Durazo, quien fue jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal durante el sexenio del presidente José López Portillo, era uno de los mayores fanáticos del vedetismo. Incluso pretendía la vedette Gina Montes. Esta, al quedar embarazada de un músico, tuvo que huir del país por temor a tener represalias por parte de Durazo. Y bueno, dejé lo mejor para el final. En el número 7 se cuenta, y no vayan a decir que yo les dije, pero durante años el presidente José López Portillo le fue infiel a su esposa Carmen Romano, con Sasha Montenegro, una de las vedettes más representativas del cine de ficheras. José y Carmen se divorciaron y en el año 1995 este se casó con Sasha por el civil. Y en el 2000, después de la muerte de Carmen Romano, unieron sus vidas por la iglesia. Ese sí es chisme del bueno. El chismecito más bueno del cine mexicano solo lo encontrarán en este programa. Si saben de otro dato, no olviden dejarlo en los comentarios. Eso es todo por hoy, hasta la próxima.
¿Qué tal? ¿Cómo vieron ahí esos datillos curiosos, el chismecito del bueno, como ya lo escucharon en la cápsula? Solamente lo encuentran aquí en Miradas Locales. Mientras estábamos viendo esta cápsula, yo platicaba aquí, o la señora Ana María me contaba algunas cosas justamente que se mencionaban en las cápsulas, pero antes de pasar a ello, yo les quiero presumir un poco, pues, de la señora Ana María y de ese tiempo en el que ella trabajaba como vedette. Ahí les estoy pasando unas fotitos, seguramente las van a ver mucho mejor en pantalla y con producción cuando me ayude a pasarlas. ¿Qué tal? Aquí estamos viendo la experiencia que tiene la señora con todas estas actividades que hacía. Cantante, bailarina, vean aquí de portada de revista, claro que sí, cómo no. Y pues me gustaría que nos contara un poquito más justamente de esta vida, de estas seguramente situaciones que le tocó vivir. Cuénteme de su día a día, cómo era un día en su vida, desde que se levantaba, que yo me imagino que se levantaba tarde, porque si trabajaba... Yo me levantaba tarde, como trabajaba de noche, me levantaba siempre tarde. Entonces prácticamente pues tenía poca actividad, ya levantarme, comer, luego más si había ensayos, teníamos que estar temprano en el lugar donde trabajábamos. Entonces pues realmente pues ya nada más para arreglarme e irme a trabajar, y era una rutina, ¿no? Pues hasta cierto punto monótona, porque no había tiempo de más. En los lugares, bueno, a mí me gustaba mucho cantar, bailar. Yo lo disfrutaba todas las noches, disfrutaba en la pista, porque era algo muy bonito. Cuando uno terminaba, los aplausos, que eso lo llenaban a uno de vida, las personas que nos iban a ver, pues que realmente que también ellos disfrutaban de una bonita noche, de una buena noche. Y pues lógico que yo día con día, vuelvo a repetir, pues también lo disfrutaba. Me platicaba que cuando vimos ahí a Gina Montes, que usted trabajó con ella. ¿Con quién? ¿Con Gina Montes? Sí, con Gina Montes. Ajá. Con Gina Montes, bueno, quién sabe, hoy ustedes tal vez no van a conocer a muchas de las vedettes que yo voy a mencionar. Algunas fueron muy famosas, otras menos. La princesa Lea, Grace Renat, Amira Cruzat, Noela Noel, bueno, son muchísimas compañeras con las que yo trabajé, demasiadas, que realmente ahorita ya casi no se me vienen a la memoria. Oiga, ya son muchísimos años de eso y pues la verdad, sí. Pero usted se ve guapísima, seguramente, o sea, la veo en las fotos y digo, órale, está realmente muy guapa. Y platíqueme, ¿cuáles eran la duración de los shows que ustedes tenían? Imagino que iban de pronto como por fragmentos, iban turnando cada una. Sí, bueno, por lo regular cada show duraba como 1 hora y media. Okay. 1 hora y media lo que duraba cada show. Entonces eran continuos los shows, eran como 4 shows los que se presentaban. Entonces, pues sí eran continuos, no había... Sí había un lapso, pero de muy poco tiempo, porque eran 4 shows los que se presentaban, diferentes los 4 shows en la noche. Entonces sí duraban bastante. Perfecto. Pues muchas gracias por traernos estas experiencias, estas anécdotas. Como lo decíamos desde un principio, la verdad es que nos enriquecen muchísimo. Y ahora me gustaría preguntarle a Gaby, ¿cómo crees tú que si trajéramos las películas de ficheras, así como sucedían en su momento en los 70 y en los 80, las adaptáramos completamente a la actualidad, cómo serían esas películas? ¿Qué diría el público en este imaginario
¿qué pensarías que sucedería? Pues algo totalmente distinto, ¿no? A lo que sucedió en aquellas décadas. Sí creo que es muy necesario que se piense en las películas de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo actualmente. Pues ya se impulsa más, ¿no? A pensar el cine desde una perspectiva de los feminismos, desde los estudios de género. Entonces creo que sí sería pues muy severo, ¿no? Pensar en estos discursos en la actualidad, más en un país que ya es un poco más consciente de la violencia, ¿no? Contra la mujer, en cuestión de feminicidios, en cuestión de violencia doméstica y largos, etcétera. Pero sí considero que sería una experiencia totalmente diferente, ¿no? Aún en la actualidad, como mencioné, sigue habiendo producción de películas que sí siguen cosificando a la mujer o sí siguen teniendo discursos misóginos, y la crítica pues sí trata, ¿no? Como de, en cierto sentido, visibilizar esto y tratar de impulsar que cambien los discursos, ¿no? Creo que también es importante decir que muchas cineastas y también están sacando nuevas formas de ver la figura de la mujer, ¿no? En el cine, incluso en los documentales. Tenemos documentales muy interesantes que hablan de la mujer en distintos ámbitos. Entonces creo que sí sería algo completamente distinto. Sin embargo, pensando también un poco en la historia del cine, algo que me parece muy afortunado es que estas películas actualmente ya no ya no están siendo tan rechazadas por el gremio de la historia del cine o por los críticos. Siento que hay un poquito de pues de interés en voltear a verlas con otra mirada, ¿no? O sea, no tanto como tratar de dejarlas de lado por completo, como por muchos años se hizo. O sea, por muchos años creo que tanto cineastas, realizadores, investigadores del cine, sí lo vieron como lo peor, ¿no? De la producción en la historia del cine mexicano. Pero creo que hay cierta apertura en la actualidad, tanto por investigadores como por museos, documentalistas. Tenemos el caso de Perdida, de Viviana García Besné, que es un documental muy interesante, ¿no? Que Viviana es nieta bueno, familiar, ¿no? De los Calderón, que son los de los Calderón, que son los que hicieron las películas de la cinematográfica Calderón, y muchas películas, sexicomedias, fueron producidas por ellos, y ella lo ve, ¿no? Desde otra perspectiva, y ella como estudiante del CUEC habla de que en su momento pues se avergonzaba muchísimo de pensar, ¿no? Que en su familia estaba este legado de cine de ficheras. Entonces creo que sí hay ahí ciertos esfuerzos, ¿no? Por ver las cosas con otros ojos. Hay un colectivo que se llama Ficheras, que ellos se dedican también a estudiar este tipo de cine, son como un acervo fílmico, un archivo, y de hecho han estado colaborando muy de la mano con el Museo del Estanquillo, y ahorita que hubo una exposición de Gilberto Martínez Solares, hicieron muchísimas conversaciones sobre el cine de ficheras, y también hay ciertas exposiciones virtuales y también han salido investigaciones, artículos, libros. Y eso me parece un buen avance, ¿no? En ese sentido de voltear a ver con otros ojos, con una mirada crítica, pero dejando de lado el rechazo total de estas películas, ¿no? Pensando igual en los contextos, incluso también desde la mirada de género, pueden surgir cosas muy interesantes si las analizamos. Me acuerdo que Mick Género en 2018 la muestra internacional de cine de género, hizo un ciclo de cine de ficheras, y de hecho proyectaron Bellas de Noche, esta película pionera, en el Centro Cultural Universitario, ¿no? De CEU, en la UNAM. Y pues ahí vamos. Espero que continúe así, ¿no? Tratar de traerlas a nuestro momento, e investigarlas, analizarlas, ser críticos,
sin pensar tanto en la cultura de cancelación, que al final de cuentas creo que no nos deja nada bueno. Es mejor tratar de verlo con otras perspectivas, tal vez sí ayuda pensar en lo que mencionaban hace rato, ¿no? De lo interesante está en que ya las nuevas producciones están dejando de lado, ¿no? Ciertos discursos misóginos, machistas, y eso es un buen acierto, o sea, que las nuevas producciones ya no repitan eso, pero al final de cuentas que se quede el registro sí me parece sumamente importante. Sí, sí, por supuesto. De hecho, también por eso quisimos en el día del grito de la independencia, es muy típico que se hable de la época de oro y está padrísimo porque todos amamos y todos adoramos esa época, bueno, la mayoría yo creo. Son pocos quizás los que no, pero por eso queríamos hablar del cine de ficheras, independientemente de lo que sucede y a lo que la gente le guste o no, hablar de ello y tener otra perspectiva, viendo hacia atrás justamente en el pasado y decir, eso sucedió, no lo podemos borrar, no es un hoyo negro, no, nos explica gran parte de lo que era la sociedad, lo que estaba pasando a nivel cinematográfico, en la industria, en el gobierno, etcétera, y cómo nos explicamos hoy, cómo entendemos el cine de nuestro país al día de hoy, justamente con esta época, que como ya lo dijimos hace un momento, ayudó a que la industria, lo que existía, los trabajadores, los técnicos, los directores tuvieran algo en lo que sustentarse, porque entra también estas producciones hollywoodenses y ya para los 80 esto ya casi es un acabose, ¿no? Y ni hablar con el Tratado de Libre Comercio, que ahí ya se vuelve de plano la muerte casi del cine mexicano. En fin, voy a regresar ahora con Doni. Doni, a mí me gustaría que si tú puedes recordar, seguramente en algún momento abordaste esta época, este tipo de películas en la escuela, me gustaría saber justamente desde qué perspectiva lo abordaron, qué opinaban tus profesores de ello, qué opinaba tu familia, tus amigos, tus colegas. Me gustaría también conocer desde esa voz que nos quieres compartir. Pues cuando lo abordábamos en clase, pues lo veíamos directamente desde esta visión sociopolítica, ¿no? De lo que pasó, pues bueno, ya lo explicábamos, ¿no? En la cápsula de contexto, cuál era el momento de ese cine y cómo es que se hacía ese tipo de cine. Entonces, pues desde esa mirada lo abordamos en clase, no tanto de cuestiones técnicas ni nada, pero creo yo que también es una época que ha marcado pues a muchas generaciones, ¿no? No hace mucho conocí a un artista poblano que toda su obra la basa en esta época, en el cine de fichera, ¿no? Y es súper famosísimo ahí en Puebla. Creo que se llama Antonio Álvarez. Entonces, o sea, es algo que ya pasó, o sea, que no podemos borrar de nuestra historia, y como decía Gabriela, pues son narrativas que tenemos que retomar, tenemos que seguir investigando, que tenemos que tratar de evitar hacer de nuevo las mismas cosas, pero siempre teniendo en cuenta que es parte de nuestra historia pues, como cineastas, como cinéfilos, como gente que nos gusta el cine, y las veamos o no las veamos. Bueno, lo ideal sería que las veamos para poder tener una opinión acerca de este tipo de cine, y no solo quedarnos, ¿no? con lo que nos dicen o con lo que leemos, ¿no? Sino pues el cine, no se puede crear una opinión de algo que no ves, ¿no? El cine se tiene que ver y se tiene que sentir aparte. Entonces, pues bueno, lo repito, a partir como de esa mirada lo vi en clase, desde lo político, desde lo histórico y desde lo social, ¿no? De cómo influye este cine también en el actuar, ¿no? De la sociedad. Me gustaría saber si tú consideras que las películas de hoy, en la actualidad, bueno, hay muchas producciones
muy diversas realmente, pero si tú crees que hay un legado o hay algo que todavía conserven las películas de hoy que tenga que ver con este cine de ficheras. Pues igual los melodramas, súper comerciales, ¿no? Pues vemos muchos pues, comediantes, ¿no? Como también está pues, la historia romántica entre, así como sucedía en las ficheras, ¿no? La protagonista con un cuerpazo, y el protagonista, como le decía hace rato, ¿no? Pero con suerte, pero chistoso, ¿no? O sea, te hacía reír mínimo. Entonces, creo que en algunos melodramas se retoma como esa idea y ese tipo de historias, ¿no? O sea, a lo mejor no como en el cine de ficheras, pues casi sexualizando a la mujer, sino como retomando solo la historia, ¿no? Como esa esencia de la historia en su narrativa, ¿no? Como, pues, el viaje leve, pues, narrativas como no tan complicadas, ¿no? Algo muy facilón, exacto, ¿no? Algo muy facilón podría ser. Muy bien, pues nos estamos ya prácticamente cerrando el episodio, el programa del día de hoy, y no me quiero ir sin antes preguntarle a usted si nos puede platicar. Yo tengo dos cosas en especial que quiero saber. La primera, usted decía justamente que en la cápsula de Curioseando se dice que en ese tiempo los cabarets cerraron y dieron paso a estos tables dance, sí, y que ya fue ahí como... Ya realmente, pues, ya fue otra cosa completamente diferente. Ya no eran aquellos... las vedettes, pues incluso ya de igual manera ya no trabajaban tampoco en todos esos lugares. Ya empezaron a cerrar los centros nocturnos, los mejores centros nocturnos. Entonces, algunos de esos centros nocturnos pues ya se convirtieron en otra cosa. Okay. Sí, entonces ahí sí ya. Ya de plano yo definitivamente, ya en esa época yo ya no trabajaba. Okay. ¿Nos podría platicar alguna de las experiencias o anécdotas inolvidables que en su momento, como usted de vedette, digamos, en el momento en el que usted recuerda con mayor regocijo de aquella época, algo que nos quiera platicar que la marcó? Bueno, pues tal vez trabajar con gente famosa en algunos programas de televisión. Como dije, que también me enorgullece mucho el trabajar con los cantantes que fueron intérpretes de Agustín Lara. Eso a mí me orgullosó. Bueno, me sentí orgullosa, me marcó esa época. Pues, ¿qué puedo decir? Pues en sí, todo muy bonito. Bueno, también lo que me marcó mucho es de que cuando yo trabajé en Los Globos, vinieron mucho espectáculo que traían de Las Vegas. Entonces ahí sí también de igual manera. Me sentí orgullosa por todos los artistas que se presentaron ahí. De esa época, muy famosos de Las Vegas. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos llegando al final del episodio del día de hoy. A nosotros nos encantaría quedarnos aquí a platicar horas y horas, porque seguramente es un tema que todavía daría para mucho más, pero lo tenemos que dejar hasta aquí. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron aquí acompañándonos en el episodio del día de hoy. Por supuesto, también a las personas que están en casa, aquí platicando también con nosotros, dejándonos sus comentarios, echándonos porras, simplemente con que se hayan dado el tiempo de estar aquí estos minutos que permanecimos platicando alrededor del cine de ficheras. De verdad, muchísimas gracias. Recuerden que este mes, que es el mes patrio, lo dedicamos a
pues lo más memorable del cine mexicano en general en esta primera temporada de Miradas Locales TV. Ya nos estamos acercando todavía más y más a esta 7ª edición de Miradas Locales, que va a celebrarse del 13 al 17 de octubre. Estamos realmente muy emocionados porque en esta ocasión nos vamos a ir a el municipio de El Oro, este pueblito mágico de verdad también maravilloso. Nos vamos a ir a Lerma y por supuesto también vamos a tener como sede aquí nuestra ciudad, la capital del estado, Toluca. Síganos en las redes sociales para enterarse no solamente del festival, sino también de, de los episodios que van a continuar previos a la 7ª edición. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas las redes sociales. Síganos, por favor. Si les gustó el episodio del día de hoy, compartan, denle like, o mejor, los corazones. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, es un corazón bien hecho. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana para hablar de un tema en especial que ya se los adelanto en esta ocasión para que lo estén esperando. Vamos a platicar sobre por qué el cine mexicano no se ve o no se ve como nos gustaría que se viera, básicamente, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar en nuestro siguiente episodio. Y prepárense también para esta 7ª edición, como ya les decía hace un momento. Muchas gracias, Doni, muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Ana María, por estar esta noche aquí con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós, gracias, gracias, gracias.